Bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar con la clase número 9 y clase que por cierto ya es la última, que sería la clase de funciones trigonométricas en ángulos notables. Este tema es de bastante importancia tanto para los exámenes de admisión como para los cursos de matemáticas de nivel superior, ya que nos brindan, nos garantizan el saber manejar varias técnicas de matemáticas, tales como conocer algunos triángulos. eh, Ahora sí que nos ayudan a generar una lógica de la geometría muy bien definida. Entonces, por esto mismo es importante. Y pues vamos a comenzar. Primero hablando de las razones trigonométricas. Probablemente es uno de los temas base que giran en torno a la trigonometría, junto con las definiciones de las funciones trigonométricas, que justo es lo que vamos a ver a continuación. Esto pues se podría decir que es un tema que nos puede llevar a otros temas que son también igual de importantes, incluso teoremas o mejor dicho identidades, las cuales pues vamos a manejar más adelante. Entonces vamos a partir de la idea que ya nosotros conocemos, que sería un triángulo rectángulo. Entonces, como lo veíamos el día de antier o ayer, no me acuerdo qué día fue, tenemos distintos nombres para los lados. En este caso veremos que el lado más largo se llama hipotenusa, el lado que está frente al ángulo, que sería el ángulo teta en este caso, se llama cateto opuesto, y el que está en la parte, digamos, de abajo se llama cateto adyacente. Entonces, justo ayer veíamos que esos son los nombres de los lados de un triángulo rectángulo, obviamente acompañados, pues bueno, del ángulo, que en este caso se considera el ángulo teta. Como recordaremos cuando vimos los apodos de los ángulos, pues mencionábamos que teta, la letra teta griega, es uno de los posibles apodos más comunes para los ángulos. Por esto mismo he colocado teta. Entonces, ahora vamos a hacer esto que sería básicamente como que reducir la manera en que le llamamos a los lados. Si te das cuenta, el primer lado, que sería la hipotenusa, lo vamos a cambiar por una H nada más. Es una abreviatura. Luego, el cateto opuesto lo vamos a cambiar por co. ¿Por qué co? Pues bueno, sería cateto opuesto, o sea, co. Y cateto adyacente lo vamos a poner como K, que sería exactamente lo mismo que aquí, que sería cateto adyacente. Por esto le vamos a poner así a estos lados. Esto pues no es una cuestión, digamos, estricta ni matemática, simplemente es por comodidad. Por esto vamos a hacer este pequeño cambio. Entonces, vamos a continuar. Lo único que hice fue pasar de este lado nuestro triangulito para poder trabajar con más espacio. Ahora lo que vamos a hacer pues es definir las funciones trigonométricas. Comenzamos con el seno. El seno del ángulo teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, este entre este. Así es como se define el seno de teta. Siguiente, el coseno de teta se define como cateto adyacente entre la hipotenusa. Es decir, lo que valga este cateto partido por lo que valga la hipotenusa. Así es como se define la función coseno. Ahora definimos la función tangente del ángulo teta, evidentemente. Entonces la tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces una manera, digamos, rápida de aprenderse esto es poniendo en orden seno, coseno y tangente y escribiendo coca, 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 coca. Y luego nada más te tienes que acordar que los primeros dos se dividen entre hipotenusa. Hay otra manera que sería con el famoso SOHCAHTOA, que sería poner de esta manera que me parece. SOHCAHTOA. Este es un truco que de hecho es famoso.
El que lo puso de moda fue el famoso Julio Profe. Entonces, aquí te dice el cateto opuesto entre la hipotenusa, el cateto adyacente entre la hipotenusa y el opuesto entre el adyacente. Entonces, de esta manera nosotros podemos obtener las funciones trigonométricas que tenemos en esta parte, que sería seno, coseno y tangente. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos definir las funciones trigonométricas inversas? Pues, de hecho es bastante fácil. Entonces, la función inversa del seno es cosecante. ¿Y cómo que inversa? Pues sí, inversa. Si esto es cotangente, perdón. Si es cateto opuesto entre hipotenusa, de este lado tenemos hipotenusa entre cateto opuesto. Nada más, estos dos intercambiaron lugar. Siguiente función trigonométrica inversa. La inversa de coseno es secante. Entonces, si coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, secante es igual a hipotenusa entre cateto adyacente. Como puedes observar, simplemente cambiaron de lugar. Y por último, la función trigonométrica inversa de tangente es cotangente. Y entonces vuelve lo mismo. Si tangente es igual a cateto opuesto entre adyacente, entonces cotangente es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Solamente se invirtieron. Por eso mismo se llaman inversas. Ahora que ya tenemos las 6 funciones trigonométricas, ahora sí que bien definidas, lo que vamos a hacer es clasificarlas, que de hecho ya lo hicimos mientras lo explicaba, pero aún así. Seno, coseno y tangente vendrían siendo las funciones trigonométricas directas. Y cosecante, secante y cotangente vendrían siendo las funciones trigonométricas inversas, o también se le dicen recíprocas. Cualquiera de los dos nombres, pues, se podría decir que son correctos. Esto no hay que confundirlo con las funciones de arco, ya que a pesar de que son bastante similares, pues en varios aspectos no son iguales. Por ejemplo, cosecante no es lo mismo que arco-seno, ni tampoco secante es lo mismo que arco-coseno. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En algunos contextos pueden darse por hecho que sí son iguales, pero en este caso, pues, para ser un poco más claros, pues vamos a decir que no son iguales. Entonces con eso nos quedamos. Funciones trigonométricas directas, funciones trigonométricas inversas. Entonces vamos a trabajar nosotros mayormente con las directas. Las inversas, pues digamos que también son importantes, sin embargo no son tan comunes, aunque sí es importante manejarlas. Pero vamos a tratar de dejar bien claras las directas, y si dejamos bien claras las directas, las inversas van a ser pan comido, ya que simplemente vamos a tener que voltear cada una de las fracciones que corresponde a la definición de cada una de las funciones. Entonces vamos a ver este primer ejemplo. Este ejemplo me dice calcular las razones trigonométricas directas del siguiente triángulo rectángulo. En este caso el triángulo rectángulo podemos observar que tiene cateto opuesto que vale 2, cateto adyacente que vale 3, hipotenusa que vale raíz de 13. Entonces, si me piden que encuentre las funciones trigonométricas o las razones trigonométricas directas, que sería esta y esta, pues vamos a comenzar. Primero vamos a definir seno de teta. ¿Y cómo se define seno de teta? Vamos a ver qué dice la definición. Dice cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, 2 entre raíz de 13. Y ahí está, así es como definimos el seno de teta, 2 entre raíz de 13, cateto opuesto entre hipotenusa. Vamos con el siguiente, que sería la función coseno. ¿Cómo se define coseno? Pues coseno, si nos vamos aquí a su definición, dice que es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, 3 sobre raíz de 13. Perfecto, ahí está. Esa es la definición del coseno de teta para este triángulo rectángulo en específico. 3 sobre raíz de 13. Vamos con la siguiente y última, que sería la tangente. La tangente, si nos vamos para la definición,
se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto, que sería el 2, sobre cateto adyacente, que sería el 3, es decir, 2 tercios. Así es como nosotros definimos la función tangente, ¿ok? Entonces, perfecto, ya tenemos las definiciones que corresponden, más bien las razones trigonométricas que corresponden a este triángulo rectángulo en específico, ¿ok? Entonces, pues bueno, así es como termina este ejercicio, ya que hemos calculado las razones de las tres razones trigonométricas directas que nos pedía el ejercicio. Vamos con la siguiente, que de hecho aquí ya las tengo subrayadas. Entonces vamos con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 me pide calcular las razones trigonométricas directas del siguiente triángulo rectángulo. En este caso el triángulo rectángulo pues es diferente, ya que tiene valores diferentes. Sin embargo, pues vamos a ver que es exactamente lo mismo que acabamos de realizar con el anterior. Entonces vamos a comenzar primero con la función seno de teta. Entonces, seno de teta se define como cateto opuesto entre hipotenusa. Es decir, cateto opuesto entre hipotenusa. Es decir, 9 entre raíz de 97. Así es como acabamos de definir la función seno de teta, ¿ok? Vamos con el siguiente, coseno. Perfecto. ¿Cómo se define coseno de teta? Pues coseno de teta se va a definir como cateto adyacente entre hipotenusa. Es decir, cateto adyacente que vale 4 entre hipotenusa que vale 3. O sea, 4 entre raíz de 97. Excelente, vamos muy bien. Vamos con la última, que sería la tangente. ¿Cómo se define tangente? Pues la definición dice que tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Vamos a ver. Cateto opuesto, que vale 9, entre cateto adyacente, que vale 4. Es decir, 9 cuartos. Y entonces así es como se definen las funciones trigonométricas directas de este triángulo. Seno de teta es igual a 9 sobre raíz de 97. Coseno de teta es igual a 4 sobre raíz de 97 y tangente es igual a 9 cuartos. Perfecto. Ahora hemos llegado a una sección de dudas donde puedes expresar las dudas que tengas sobre este tema. En este caso, al ser una sesión que digamos no es online, las dudas las puedes expresar tanto en los comentarios como por WhatsApp. Cualquiera de las dos puede estar bien y te contesto las dudas. Entonces vamos a continuar con la clase. A continuación tenemos un ejercicio que ahora sí que dura 5 minutos, por lo que vamos a esperar 5 minutos en lo que tú resuelves este pequeño ejercicio y en unos momentos que pasen esos 5 minutos pues nos vemos. Entonces vamos a esperar 5 minutos.
Ok, pues han pasado 5 minutos y ahora vamos a resolver el problema que acabamos de proponer. Entonces, vamos a ver cómo quedaría. Primero vamos a definir la función seno. La función seno de teta se define como cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, cateto opuesto entre hipotenusa. Es decir, 8 sobre raíz de 73. Entonces esta ya está. Perfecto. Vamos con la siguiente, que sería la función coseno. Coseno se define como cateto adyacente entre hipotenusa. Es decir, cateto adyacente entre hipotenusa. Es decir, 3 sobre raíz de 73. Muy bien y muy fácil, ¿verdad? Y vamos con la última, que sería la tangente de teta. Entonces la tangente se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. Es decir, cateto opuesto entre cateto adyacente. Es decir, 8 tercios. Entonces así es como acabamos de resolver este ejercicio. Si lo has tenido bien, pues muy bien, excelente. Si no lo tuviste bien, pues no te preocupes, simplemente tienes que practicar un poquito más para que puedas obtener este tipo de resultados de una manera más rápida. Entonces, pues vamos a continuar con la clase. Sin antes hacernos una pregunta. ¿Qué pasaría si también queremos calcular las funciones trigonométricas inversas? Podría llegar a surgir esta duda o también podría llegar a venir esta pregunta en algún examen. No necesariamente en el de admisión, puede ser que en algún otro examen, pero podría llegar a venir. Entonces, si nos preguntamos qué pasaría si también queremos a las funciones trigonométricas inversas, pues vamos a recurrir al apunte que dijimos hace rato, donde mencionamos que las funciones trigonométricas inversas son exactamente lo mismo que las directas, pero evidentemente pues la fracción se voltea, ¿no? Entonces eso es justo lo que vamos a proceder a hacer. Primero vamos a calcular la función trigonométrica inversa de seno, que es cosecante. Entonces fíjate muy bien, en seno era 8 entre raíz de 73. Entonces en cosecante es lo contrario, raíz de 73 entre 8. Se voltea, este pasa para acá y este pasa para acá arriba. Ahora vamos con la función trigonométrica inversa de coseno, que sería secante. Entonces, coseno es igual a 3 sobre raíz de 73. Por lo tanto, secante es igual a raíz de 73 entre 3. Se voltea la fracción. Por eso es inversa. De hecho, de aquí viene la definición de la que vimos los primeros días, que era multiplicativo. Ahora, finalmente vamos a calcular la función trigonométrica inversa de tangente de teta, que sería cotangente de teta. Entonces, si tangente se define como 8 sobre raíz de 73, cotangente se define como 3 entre 8. Es decir, se intercambian los lugares. Entonces, así de sencillo acabamos de obtener también las funciones trigonométricas inversas. Como nos dimos cuenta, pues es bastante sencillo, siempre y cuando pues tengamos presente cada una de esas definiciones. Por eso es importante tenerlas por ahí guardadas en algún lado. No obstante, creo que en el formulario que te mandé vienen ya todas, pero sí es importante sabérselas de memoria, ya sea con alguna de las herramientas que te pasé, Socatoa o Coca-Coca, o que te las aprendas mentalmente, pero sí es importante sabérselas. Entonces, vamos a pasar con el siguiente tema, que de hecho viene de la mano con el anterior. Entonces, tampoco te preocupes. Y sería las funciones trigonométricas de ángulos notables. Entonces, pues, en algunas ocasiones se requiere calcular funciones trigonométricas para ángulos que suelen ser comunes. Es decir, ángulos como que ya están muy bien marcados o tradicionalmente se dice que ya están que ya son conocidos, que son triviales. Entonces, pues tenemos varias técnicas para poder calcular cada uno de ellos, por lo que vamos a ver una de ellas, que sería la técnica que a mí me agrada. No obstante, hay un poco más de técnicas, pero son un poco más, digamos, confusas. Entonces vamos a ver la técnica que me agrada.
Y aquí tenemos en la nubecita negra algunos ejemplos de lo que me estoy refiriendo. Funciones trigonométricas de ángulos que son muy comunes. Por ejemplo, seno de 30 grados, tangente de 45 grados, tangente de 30 grados, coseno de 30 grados y tangente de 60 grados. Si te das cuenta, los ángulos de 30, 45, 60 son ángulos súper comunes, muy comunes diría yo. Entonces por eso es importante poder calcular esos valores, y aparte haciendo una mención especial de que en la guía viene especificado que debe de estudiarse el tema de funciones trigonométricas de ángulos notables. Entonces, con más razón hay que estudiar este tema. Entonces vamos a continuar. Vamos a desarrollar el primero de los dos desarrollos que vamos a hacer. Entonces, en este primer desarrollo partimos de un triángulo equilátero. Equilátero, ojo con eso. ¿Qué quiere decir que sea equilátero? Pues que todos sus lados son iguales. En este caso se propone 2, 2 y 2. ¿Y qué más quiere decir un triángulo equilátero? Pues también quiere decir que sus ángulos interiores son iguales y son de 60 grados. 60, 60 y 60. Perfecto. Ahora que ya tenemos bien definido esto, lo que vamos a proceder a hacer es partirlo a la mitad. ¿Por qué? Pues si tú lo recuerdas, en las clases anteriores habíamos hablado que el teorema de Pitágoras solamente se satisface en triángulos rectángulos. Y bueno, pues en este caso ocurre algo similar para las funciones trigonométricas, las cuales la definición solamente funciona para triángulos rectángulos, por lo que vamos a partirlo a la mitad para obtener un triángulo rectángulo, y sería este. Entonces, si te das cuenta, el 60 que estaba aquí se convirtió en un 30, porque lo partimos a la mitad. Luego este 2 no lo partí, se quedó igual. Este 2 que está aquí, sí lo partí, se convirtió en un 1. Este que está aquí, pues es un ángulo en forma de L, por lo que es 90 grados. Y este lado que está aquí es la altura del triángulo, que no la conozco, o sea, es X. Ahora sí, vamos a continuar con este desarrollo. Vamos a extraer este triángulo rectángulo que acabamos de generar con ayuda del triángulo equilátero anterior. Ahora lo que vamos a hacer es calcular este lado perdido, este lado X. Y lo vamos a hacer utilizando la herramienta que vimos en la clase anterior, que sería el teorema de Pitágoras, ya que recuerda que el teorema de Pitágoras nos sirve para encontrar un lado perdido en un triángulo rectángulo. En este caso, el lado perdido es el cateto opuesto, por lo que vamos a resolverlo. Entonces, gracias al teorema de Pitágoras, sabemos que el cateto opuesto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Entonces, haciendo uso de esa pequeña fórmula que ayer ya definimos, podemos reemplazar los valores o sustituir los valores de cada uno de esas, tanto de la hipotenusa como del cateto adyacente, y nos quedaría así. La hipotenusa recuerda que es el lado más largo, que sería 2, y el cateto adyacente sería 1. Entonces, 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Ahora vamos a resolver eso. 2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado es 1. Y finalmente, dentro de la raíz 4 menos 1 nos daría 3. Por lo tanto, x es igual a raíz de 3. Entonces, este 3 que acabamos de obtener es el que va aquí. Lo vamos a colocar, de hecho. Y listo. Ya tenemos el lado perdido que estábamos buscando. Y es raíz de 3. Entonces vamos a limpiar esto. Y ahora sí podemos continuar. Ya tenemos un triángulo rectángulo con sus 3 lados conocidos. Y evidentemente satisface tanto el teorema de Pitágoras que ya vimos hace unos momentos, como a las razones trigonométricas que acabamos de ver al principio de la clase. Perfecto, entonces vamos a definir las funciones trigonométricas de este triángulo en específico. En este caso, si tú te acuerdas, hace rato el ángulo era θ. En este caso el ángulo será 60 grados. Entonces, seno de 60 grados es igual, y si tú te acuerdas la definición es cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, raíz de 3 entre 2. Así se define seno de 60 grados. Vamos con la siguiente, que sería coseno.
Entonces, coseno de 60 grados es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, es decir, 1/2. Entonces ya tenemos el coseno de 60 grados, 1/2. Muy bien, muy chévere. Vamos con el siguiente, que sería la tangente de 60 grados. Tangente de 60 grados se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, quedarían raíz de 3 entre 1. Y raíz de 3 entre 1 sería nada más y nada menos que raíz entre 3. Recuerda que al principio de la clase vimos que cualquier número multiplicado por 1 es ese mismo número, así como cualquier número dividido entre 1 es ese mismo número. Por lo tanto, tangente de 60 grados es igual a raíz de 3. Entonces vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño truquito aquí, bueno, truquito entre comillas. Lo que vamos a hacer es considerar este mismo triángulo rectángulo que tenemos aquí y le vamos a dar la vuelta. Para que no sea muy abrupto el cambio, simplemente lo que estamos haciendo es rotando este mismo triángulo, lo vamos a acostar, digamos. Es como si le ganara el peso, ¿no? Como si este triángulo le ganara el peso hacia allá. Entonces, ¡pam!, cae. Y así es como queda. Y si te das cuenta, este triángulo rectángulo es otro que nosotros podemos considerar para calcular las razones trigonométricas de este nuevo triángulo rectángulo, que realmente pues lo único que cambió es que ahora el cateto opuesto es raíz de 3 y el cateto adyacente, perdón, este es el cateto adyacente que es raíz de 3 y el cateto opuesto que es 1. Eso es lo único que cambió. El triángulo es exactamente el mismo que ya habíamos conocido hace rato. Entonces, vamos a calcular las definiciones, perdón, las razones trigonométricas de este, entre comillas, nuevo triángulo. Y nos quedaría de la siguiente manera. El seno de 30 grados, que sería este ángulo, es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, 1/2. Siguiente. El coseno de 30 grados es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, es decir, raíz de 3 entre 2. Siguiente. Tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, 1 entre raíz de 3. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí las razones trigonométricas tanto de 60 grados como de 30 grados. Eso es muy importante, ya que estamos consiguiendo resultados que realmente serían difíciles de aprenderse cada uno de ellos. Es decir, de que te aprenda los 6, eso como que no es tan conveniente. Sin embargo, estamos viendo aquí que gracias a ese triángulo pudimos obtener las 6 razones trigonométricas de dos ángulos distintos, 60 y 30. Nótese muy bien que aquí hay algunas relaciones y peculiaridades que a lo mejor podrían ser de utilidad. Por ejemplo, a lo mejor puedas preguntar, oye, pero ¿cómo cuál? Primero podemos observar aquí, déjame elegir un color bonito, podemos observar aquí que el seno de 60 grados es igual al coseno de 30 grados. Ajá, así de sencillo, estos dos son iguales. Entonces seno de 60 grados también se puede escribir como coseno de 30 grados. Ahora, coseno de 60 grados se puede escribir como seno de 30 grados, ya que los dos valen 1/2, son equivalencias. De hecho, se podría escribir la siguiente cosa que vamos a poner aquí en la esquinita. Coseno de 60 grados es igual a seno de 30 grados. Y esta igualdad es verdadera. Y finalmente tenemos tangente de 60 grados que nos da raíz de 3 y tangente de 30 grados que nos da 1 sobre raíz de 3. No son iguales. Uno es raíz de 3 y otro es 1 sobre raíz de 3. Entonces no son iguales, pero son inversos. Entonces esto quiere decir que 1 sobre la tangente
de 60 grados es igual a justo lo que tenemos aquí, que de hecho ya hicimos unos rayoncitos, pero valen la pena para mencionar este tipo de detalles que no tenía planeado pues mencionar, pero que también son importantes y pues más vale mencionarlos mejor. Entonces de esta manera pues es como hemos obtenido algunos de los datos importantes. Recordemos muy bien, y vuelvo a repetir, que si nosotros quisiéramos obtener las razones trigonométricas inversas, que sería cosecante, secante y cotangente, lo único que tendríamos que hacer es invertir la fracción que tenemos aquí. Y ahí veríamos aún más particularidades. Sin embargo, pues como bien mencioné al principio, las funciones trigonométricas inversas en un examen de admisión no suelen ser tan comunes. Por lo que pues no lo vamos a ver, pero si tú quieres realizar ese pequeño ejercicio, lo puedes realizar poniendo las equivalencias, que sería, por ejemplo, cosecante de 60 grados es igual a 2 entre raíz de 3. Secante de 60 grados es igual a 2 sobre 1, que es 2. Y cotangente de 60 grados es igual a 1 entre raíz de 3, que de hecho ya encontramos una equivalencia de cotangente con tangente de 30 grados. Entonces, pues si lo quieres realizar, lo puedes realizar y no es tan complicado. Ahora vamos a continuar con un ejercicio, que sería un ejercicio de 10 minutitos. Si tú quieres tomar un poquito más de tiempo, pues también lo puedes realizar. Entonces, vamos a ver qué dice el ejercicio. Obtener seno de 45, coseno de 45 y tangente de 45 grados utilizando el siguiente cuadrado con las medidas indicadas. Entonces tenemos un cuadrado y obviamente por ser un cuadrado tiene los lados iguales, 1, 1, 1, 1 y sus ángulos interiores todos son 90 grados. Son como si fueran muchas L's. Entonces, con este cuadrado se te pide que encuentres estas razones trigonométricas de 45 grados. También puedes encontrar, según yo, eh, haciendo uso de este tipo de técnicas. Creo que hay otros. No vamos a mencionar algunos en específico porque puede que me equivoque, pero puedes encontrar aún más haciendo uso de este truquito de partir figuras geométricas y encontrar triángulos rectángulos. Ahora vamos a dar un tiempo de 10 minutos para que hagas este ejercicio, no sin antes darte un consejo. Y es que, si tú recuerdas el principio, el triángulo equilátero lo partimos a la mitad para obtener un triángulo rectángulo. En este caso la técnica es igual. El cuadrado lo partí a la mitad y con esta técnica me voy a ayudar para obtener un triángulo rectángulo. Entonces vamos a dar 10 minutitos para que podamos continuar.
Muy bien, ahora que han pasado 10 minutos vamos a dar por Ah, no, todavía continúa. Iba a decir que damos por concluida la clase, pero ya me acordé que todavía tengo que resolver este ejercicio. Entonces vamos a resolverlo. Como te comenté, pues la técnica es partir a la mitad de este cuadrado. Entonces nos quedaría este ángulo era de 90 y si lo partimos a la mitad quedan 45. Este ángulo era de 90, si lo partimos a la mitad, este queda de 45. Y este lado no lo conocemos, o sea, es X. Luego, este de aquí se queda como 1. Y este de acá también, porque no los afecta, se quedan exactamente iguales. Perfecto. Ahora vamos a limpiar la pantalla, obteniendo este triángulo rectángulo que acabamos de ver. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a obtener las funciones trigonométricas que corresponden a este triángulo, a las razones trigonométricas, que son las que se me solicitan, que sería la de 45, de seno, coseno y tangente. Entonces primero vamos a obtener la de seno. La de seno sería... de hecho no, nos falta obtener esta x, ¿verdad? Perfecto, vamos a obtenerla con el teorema de Pitágoras que vimos ayer. Sí, para poder tener el triángulo completo. Entonces vamos a sustituir. Aquí tenemos el cateto adyacente y aquí tenemos el cateto opuesto. Entonces los vamos a reemplazar aquí y aquí. Entonces sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ahora, 1 al cuadrado es 1. Y 1 más 1, 2. Por lo tanto, raíz de 2 es el que nos falta en esta parte. Justo ahí. Ahora sí, ya tenemos el valor de la hipotenusa. Recuerda que ese es el lado que se llama hipotenusa. Y ahora sí podemos continuar con este ejercicio. Y ahora sí vamos a calcular las razones trigonométricas de este triángulo rectángulo. Vamos a comenzar con seno de 45 grados. Es decir, este es el ángulo de referencia, 45 grados. Seno se define como cateto opuesto entre hipotenusa, que es 1 entre raíz de 2. Luego, coseno de 45 grados se define como cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, 1 entre raíz de 2. Siguiente, tangente de 45 grados se define como cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, 1 entre 1. Y recuerda tú muy bien que 1 entre 1 pues es 1, ya que cualquier número dividido entre 1 es 1. Y si es 1, pues con más razón, ¿verdad? Entonces 1 entre 1 nos estaría dando 1. Y de esta manera es como acabamos de obtener las funciones trigonométricas correspondientes a este triángulo rectángulo en específico. Nótese muy bien la siguiente igualdad, que es la que voy a marcar a continuación. Seno de 45 grados es igual que coseno de 45 grados. Son equivalencias. ¿Por qué? Pues bueno, porque al obtener las razones trigonométricas correspondientes a este y este, haciendo uso de este triángulo, pues obtenemos que efectivamente son iguales. Por lo que si nosotros proponemos seno de 45 grados igual a coseno de 45 grados, y luego si coseno de 45 grados pasa dividiendo, seno de 45 grados entre coseno 45 grados, y aquí quedó un 1. Y esta igualdad es verdadera. ¿Por qué? ¿Por qué es verdadera? Pues bueno, porque son equivalencias. Entonces, por este motivo, resultan verdaderas estas igualdades. Ahora, pues vamos a finalizar la clase mencionando que hay un triángulo especial para poder obtener una de las identidades trigonométricas fundamentales, que de hecho se le dice así, la identidad trigonométrica fundamental, que sería la pitagórica. Eso se hace
proponiendo un triángulo rectángulo con hipotenusa igual a 1, cateto adyacente igual a seno cuadrado bueno, puede ser de cualquier ángulo, por ejemplo de x, y coseno cuadrado de x. Con eso se puede obtener la identidad trigonométrica pitagórica, que de hecho creo que forma parte de la tarea de este tema, que voy a estar poniendo en Classroom. Entonces, la tarea que vas a tener que hacer es calcular las razones trigonométricas de ese triángulo rectángulo y también calcular el teorema de Pitágoras de ese triángulo. Y ahí vas a obtener una identidad trigonométrica que se encuentra en el formulario que yo te compartí. Entonces, pues bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que te haya gustado las clases que estuvimos impartiendo durante estas creo que 3 semanas me parece. Igual el material, como bien te lo mencioné por WhatsApp, va a estar disponible en la plataforma. A menos que se me llegue a borrar sin querer, va a dejar de estar, pero no creo que pase. Entonces, ahí va a seguir estando, va a perdurar. Cualquier duda me puedes escribir para que te pueda apoyar. Y y bueno, pues lamentablemente ya no vamos a poder seguir con las clases virtuales, ya que pues ya ando estudiando. Y como ando estudiando, pues no me da tiempo. Aparte también tenía otros chicos de asesoría y pues qué pesado. Pero bueno, cualquier duda me puedes escribir y pues nos ponemos de acuerdo si te mando alguna foto de algún desarrollo o si necesitas más informes acerca del examen de la UAM, pues ya se acerca. Y pues bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado la clase de hoy y pues listo. Así es como terminamos el día de hoy.